Bien, pues efectivamente el tema de hoy es AMED, análisis del modo y efecto de la falla. Vamos a darle una particular atención o énfasis en el AMED de proceso, que es donde se manufacturan todas las partes. Para aquellos que están ligados con el sector automotriz, seguramente es una herramienta que es muy conocida por ustedes. Para quienes no, es una herramienta que han escuchado, pero que no solamente tiene aplicaciones para el sector automotriz, sino que se puede aplicar prácticamente a cualquier proceso de manufactura o inclusive servicio, ¿verdad? Lo tenemos dividido de esta manera. Tener dos objetivos en mente en esta hora, 20 minutos, 15 minutos. Al final vamos a hacer una serie de preguntas. Yo les pido de favor que cualquier pregunta que tengan me hagan favor de ponerla en el chat para dar respuesta al final de la presentación. La tengo muy vasta. Me estoy realmente, pues sí, preocupando en el tiempo, pero trataré de hacerlo lo más dinámico posible para que les demos un panorama lo más completo de lo que es el AMED. Lo tenemos dividido en dos etapas. Primero, hablar de la metodología conocida, que es el AMED cuarta edición del IAG, que es un manual que típicamente sigue vigente, ¿verdad? Y que no ha sido cancelado. Esto lo usan normalmente la industria automotriz americana y varias industrias también, inclusive japonesas. Y el nuevo manual, que es la primera edición, una mezcla de IAG con BDA. Este manual está todavía pendiente de ser aceptado por todas las armadoras. Vamos a comentar algo al respecto. Este es un pequeño contenido, son 5 tópicos. Nos vamos a enfocar básicamente en los 2 y 3, pero vamos a tocar todos. Y como les comenté, está la sesión de preguntas y respuestas en la parte final. Miren ustedes, el AMED originalmente fue diseñado para uso aeroespacial. Hay personas que dicen que este manual o esta herramienta fue utilizada desde los años 40, cuando estaba en plena apogeo la Segunda Guerra Mundial. En realidad se formalizó en los 60 como una herramienta para administrar riesgos en el proyecto en particular del Apolo. Posteriormente se aceptó o se adoptó como una norma la industria militar, con la Military Standard, la 1629 y el 29A, y no fue sino hasta los 70 que una de las primeras empresas que lo adoptó como parte de los requerimientos que hoy conocemos como específicos fue Ford, General Motors y posteriormente lo que se conocía como Chrysler, hoy FCA. Se implementó como un requerimiento para lograr la aprobación de las partes, pero había diferentes puntos de vista en la implementación de la AMED. Seguramente ustedes, quienes trabajan en el sector automotriz, no me dejarán mentir, usamos el AMED a veces como un documento a cumplir, porque si no presentamos el AMED, no nos dan la aprobación de lo que hoy conocemos como el PPAP o el PPAP, proceso de aprobación de partes de producción, que ya había comentado en un inicio Ilia. Por eso, lo que se conoce como el grupo de trabajo, posteriormente como IAG, en el 93 tratan de formalizar y hacer un estándar común para toda la industria, previo al lanzamiento de lo que fue conocido el primer sistema de gestión de calidad automotriz, conocido como QS 9000, que como ustedes saben fue lanzado en agosto del 94. Entonces, ahí empezó su auge y fíjense ustedes, ya tenemos prácticamente 94, 26 años y aún estamos pendientes de que se homologue. Es decir, hoy día quienes trabajan para diferentes armadoras, sabemos que las empresas alemanas usan BDA, que Ford usa su propio manual, que General Motors usa su manual del AMED de reversa, y que quizá el único que está adoptando lo nuevo es FCA. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Bueno, porque recuerden ustedes que hay una cuestión que se llama requerimientos específicos del cliente. Entonces es un antecedente. Por cierto, el año pasado me tocó la oportunidad de hacer una auditoría a una empresa cigarrera. ¿Qué creen? Tienen implementado el AMED. Y vaya que sí, porque esto entra perfectamente en el contexto de lo que conocemos como análisis de riesgo. Y vamos a ver por qué la importancia de esta herramienta.
Bien, aquí está un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando el AMED. El AMED originalmente, cuando fue creado por la industria americana, ¿verdad? Cuando fue homologado más bien, se partió de la norma SAE-J 1739, que es una norma muy técnica. Igual hay una norma equivalente en Europa que es la AMDE, 11685, parece que es el número, pero el punto fue que querían comunizar para que toda la industria automotriz, como lo comenté, Chrysler, Ford y General Motors, tuvieran un estándar común en la evaluación. Y aquí están una serie de ediciones que se han estado haciendo, desde febrero del 93 hasta la última, la vigente, que es agosto del 2008. Es la versión, la cuarta edición. A veces escuchamos en la industria que la nueva versión es la quinta versión, que es la mezcla con IAG-BDA, y no es así. Es la cuarta edición únicamente emitida por la IAG, y la nueva que vamos a comentar es una versión homologada con IAG y BDA. Pero para entrar al tema de lleno, pues recordar un poco lo que ustedes ya conocen. Una definición de examen que se aplica normalmente para el conocimiento es ¿qué es una MEF? No es nada más las siglas, ¿verdad? Una MEF, análisis del modo y efecto de la falla. Pero ¿qué significa modo? En términos coloquiales. ¿Qué significa falla? Normalmente nuestros clientes tienen la habilidad para identificar fallas en el producto y nos llegan a decir, tu producto está defectuoso. Entonces, el modo de falla es importante que lo podamos identificar. Modo de falla, ¿cómo se define? Como lo opuesto a los requerimientos que el cliente nos pide. Es más fácil acotar un modo de falla, es decir, un defecto, cuando tenemos bien definido la especificación. Entonces, el AMED se define como un grupo de actividades que son sistemáticamente implementados o sistémicas para reconocer y evaluar esos modos de falla, esos defectos, y ver los efectos que tiene en la siguiente operación, si es un AMED de proceso, o en el producto determinado. Y que también me permite identificar acciones que puedan reducir o eliminar, fíjense ustedes, la oportunidad que ocurre ese modo de falla, para que podamos identificar la causa raíz. Entonces, aquí hay una serie en estos dos contextos de la definición de lo que es el AMED, existen ya otras herramientas. ¿Es preventiva? No es correctiva. ¿Ataca la causa raíz? Debería de, y por lo tanto requerimos tener conocimiento de lo que es análisis de causa raíz o la herramienta que casi todo el mundo usamos, que es el 8DS. Entonces, esto en el contexto es muy importante identificarlo, y más que memorizar, identificar la intención de la MED. Yo recuerdo cuando trabajaba en una compañía como gerente de ingeniería, iban mis clientes a pedirnos el AMED, y en aquel entonces nos pedían el documento, casi lo medían por peso. Entonces, mientras más, decimos en México, información o más paja tenía, a veces los clientes decían, muy bien, está bien hecho, pero no había una revisión profunda. Luego hubo un cambio en el que se estableció que solamente se requerían acciones correctivas cuando el AMED tuviera lo que se conoce como el NPR, número de prioridad de riesgo, arriba de 120. ¿Qué creen que hacíamos? Ajustar los AMEPs para que el cliente, al revisarlo, pues no identificara puntos con calificación arriba de ese número, y evitarnos hacer acciones. Después me di cuenta que la herramienta como tal tiene que ser una herramienta direccionada y que nos quita muchos dolores de cabeza. Entonces, este es el contexto de la definición de la AMED. Hay típicamente dos tipos de AMED. AMED de diseño y AMED de proceso. Por ahí hay un concepto que se maneja como una AMED de maquinaria, que se hace muy específicamente, es una mezcla entre AMED de proceso y AMED de diseño. Y noten ustedes, este concepto es importante porque, fíjense ustedes, el AMED de diseño se enfoca fundamentalmente a lo que es el sistema, el subsistema y el componente. ¿Qué es esto? Básicamente es ver los sistemas que componen un vehículo, los subsistemas y los componentes. Es decir, cómo hacer, por ejemplo, un
sistema de frenos. Ah, bueno, pues yo tengo balatas, tengo calipers, tengo el aceite. ¿En qué nivel de diseño me encuentro para poder ver las interfaces? Mientras que el AME de diseño ve los modos potenciales de falla del producto, el AME de proceso ve los modos potenciales de falla en el proceso de ensamble y de manufactura. Igual con el enfoque de sistema, subsistema y componente. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa un AME de proceso de manufactura? Significa que estamos agregando valor agregado. Es decir, que estamos inclusive procesando materia prima, transformando la materia prima. Proceso de estampado, proceso de inyección. Y proceso de ensamble significa que estamos integrando componentes también que agregan valor agregado. Entonces, surge por ahí la necesidad de tener un AME de concepto del diseño del proceso que típicamente se pide, se elabore, digamos, a nivel borrador desde que se inicia o días después de que se inició la adjudicación del contrato o desde que se inicia la propuesta o la cotización. Entonces, para fines prácticos, vamos a identificar que hay dos tipos de AME, diseño y proceso. ¿Por qué decimos que es proactivo? Miren, normalmente, las auditorías que nos ha tocado hacer, es muy común que cuando va a hacer la evaluación el auditor del cliente o la tercera parte, nos ponemos a revisar el AME porque es una herramienta que ahora se está haciendo con mayor énfasis. Y suele ser que el viernes estemos corriendo a hacer la corrección de la AMEF. No sirve de esa manera. A veces, digamos, también un error que se suele encontrar es de que ponemos a personas que no han sido entrenadas en la elaboración de los AMEFs. No digo becarios o no digo ingenieros en practicantes, pero ellos tienen mucha habilidad para hacer AMEFs o documentos electrónicos y poderlo presentar. Obviamente pasamos el evento, pero ¿qué creen que usted? El evento de la presentación, pero la herramienta como tal no es amigable, no es de uso, no es un documento vivo. Entonces, por eso se dice que es un documento proactivo, es decir, tiene que hacer mucho tiempo antes del inicio de la operación. Y cuando se le invierte tiempo, no tienen ustedes idea del efecto que va a tener en la revisión de los costos que se van a presentar. El término documento vivo significa que suele haber una pregunta. Víctor, ¿con qué frecuencia tengo que revisar el AMEF? Pues obviamente con la frecuencia en la que tengas analizadas e identificadas modos de falla. Por sistema conviene tener un protocolo. Cada 6 meses, cada 3 meses, cada año. Hay clientes que piden una revisión forzosa. General Motors, por ejemplo, pide una revisión prácticamente mensual, con un programa de reducción de modos de falla. Pero cuando se presenta una falla catastrófica, una falla, una reclamación, un recall, una falla de altos costos en las plantas, tiene que ser actualizado, ¿verdad? Y esta parte es la que es importante identificar. Que no me tengo que esperar a revisar el AMEF hasta el mes de noviembre que le toca su revisión por procedimiento, sino porque yo ya tengo el problema en este momento en la planta. Miren ustedes, el formato típicamente de la AMEF se compone de 4 secciones. Es el encabezado. En el encabezado van los datos generales. ¿Cuál es el error más común que suele encontrarse? Número 1, no tenemos bien clarificado la fecha clave. A veces ni siquiera el equipo central. Obviamente que hay datos para identificar qué producto, qué proceso estamos revisando y un cuadro de revisiones. Lo más importante es establecer la fecha clave, que es un hallazgo muy importante en las auditorías de tercera parte, tiene que estar asociada en la fecha en la que el cliente típicamente nos pide la entrega de la AMEF, ¿verdad? No es para el PIPA. El AMEF típicamente se evalúa desde 6 meses o 3 meses antes, dependiendo del programa. Luego, la segunda parte habla de lo que es identificación de las fallas potenciales. Esto es, describir el proceso, su requerimiento, léase especificaciones técnicas del producto y del proceso, asociado rápidamente con el modo de la falla potencial. Es decir, si yo tengo identificado los requerimientos, el modo de la falla potencial va a ser el opuesto.
es el incumplimiento a estos requerimientos, para posteriormente hacer una evaluación de los efectos. Y luego, en base a los efectos de este modo de falla, vamos a poder hacer la ponderación de la primera análisis de riesgo, que es la severidad. Luego viene también una pequeña columna de clasificación que básicamente se utiliza para características especiales que son definidas por el cliente para el producto, o que son características del proceso definidas por cada una de las plantas, las responsables del producto o proceso. La segunda o la tercera, quiero decir, etapa del AMEF se conoce como la calificación de fallas potenciales. Y esta típicamente lo que analiza es las causas o mecanismos de falla de estos modos de falla que tenemos aquí identificados y evalúa la probabilidad de ocurrencia que se presenta, así como métodos de control de prevención y de detección. Esta calificación de fallas potenciales es evaluar el riesgo para poder hacer una ponderación de ocurrencia, es decir, probabilidad de ocurrencia, de que se presente la falla, y la detección, para posteriormente hacer la ponderación de lo que se conoce como el RPN o el riesgo Risk Priority Number en inglés. ¿Cuál es el error que cometemos? La ocurrencia, a veces lo que evalúa normalmente es la presentación del modo de falla, es decir, del defecto. No evalúa la causa que lo está generando. Entonces es muy importante que la ocurrencia vaya. ¿Se vale hacer esta evaluación? Claro, pero entonces estamos trabajando no con métodos de prevención, sino con métodos de detección. Vamos a ver posteriormente cuáles son algunas de las fallas más comunes que tenemos. A todo esto se le asigna una calificación de 10 a severidad, 10 a ocurrencia y 10 a detección, como lo saben. Es decir, la máxima ponderación de riesgo que voy a tener aquí en esta columna de RPN sería 1000. Y se supone que entre mayor sea el número, tenemos que tomar una serie de acciones recomendadas, que es justamente la cuarta etapa del AMEF, del formato. Es decir, eliminar la falla potencial. Más o menos con esto nos da una idea de cómo se estructura y dónde debemos de estar trabajando. Bien, ¿cuáles son las entradas típicamente? Me voy rápidamente, ya conocen ustedes, entradas típicamente de la AMEF. Necesito tener, de proceso en este caso, requerimos tener un diagrama de flujo. Obviamente la AMEF de diseño sería deseable, es más, es prácticamente ahora en la nueva versión una necesidad. Y después de tener esto también hay que tener la voz del cliente, acercarse al cliente para identificar potenciales modos de falla y sus efectos y poder incluirlos en la tabla de severidad. No por ahí está también sin incluir lo que es el defecto no se presente. Un Pucayo que puede ser detectivo de un defecto, no es malo, pero entonces va a tener una ponderación de calificación, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Y obviamente se incluyen los métodos, los estándares de operación, ayudas visuales, instrucciones de operación, que son típicamente recomendables. El manual de la cuarta edición presenta esta metodología de los 3 pasos, que son muy conocidas por la mayoría de los que están involucrados en este proceso, y lo voy a explicar brevemente. En la parte superior tenemos lo que es el formato de la AMEF, aquí sí ya lo tengo en español. Entonces, se identifican las características o requerimientos, y luego pueden existir 4 modos de falla potencial según el manual de la IAG. Número 1, que no funcione. Que funcione parcial, total o degradado. Que sea intermitente, sobre todo para partes electrónicas. Y que tenga un funcionamiento erróneo. Estos 4 modos de falla, inclusive, algunos auditores tercera parte, cuando evalúan, dicen, no, es que debes de tener más modos de falla. ¿Cómo lo puedo complementar? Pues teniendo bien definidos los requerimientos. Para cada requerimiento deberé encontrar un modo de falla. Entonces, el primer pensamiento, la primera etapa, el primer paso de esta metodología, según IAG, es que estos modos de falla van a tener ciertos efectos. Dependiendo de la severidad o qué tan malos sean, vamos a poder calificar y entonces tomar una serie de acciones para controlar en el proceso. Ese es el pensamiento típicamente de quien diseña el proceso. Segunda alternativa,
cuando tengo los mismos modos de falla y veo cuáles son las causas que la generan y su frecuencia. Entonces tengo que establecer un método de control en las acciones recomendadas. Fíjense, no me tengo que esperar a que tenga 6 meses, sino que si ya identifiqué en la etapa del diseño de la MEF temprana, deberé de colocar acciones para poder implementar a posteriori. Y finalmente, el método de la detección. Típicamente aquí está ingeniería de diseño, ingeniería de manufactura y en la parte final el área de calidad. Por eso se dice que el AMED es un grupo interdisciplinario, es decir, que participen varias personas con una responsabilidad, pero no es un trabajo de una sola persona. Entonces, son los 3 pasos. En este primer paso, ¿qué hacemos? Evaluamos severidad, evaluamos ocurrencia y evaluamos detección. De allí el término SOD, o conocido también como SOD. ¿Cuándo se debe de hacer el AMED? Bueno, obviamente, entre más información tengamos, como lo comenté hace rato, es mejor, pero un diagrama de flujo y un análisis de riesgo es muy importante, así como las hojas de instrucción de trabajo. Para ello, lo estamos ligando a 3 condiciones en particular que maneja la IAG. Caso 1, nuevos diseños. Eso no tiene pierde. Caso 2, cuando hago modificaciones al diseño o al proceso existente. Siempre tenemos que tomar la consideración y asumir que existe una MED de diseño y una MED de proceso existente para poder hacer los cambios y modificaciones. Y caso 3, cuando se cambia el ambiente, la planta, la aplicación, cuando se transfiere una planta de, no sé, de sus lugares de origen o de sus plantas corporativas a la planta Costa Rica, Nicaragua, etcétera. Y también debe de incluir este tipo de casos los requerimientos regulatorios locales y federales. Estas son las 3 condiciones cuando se tiene que hacer una revisión o una elaboración de la MED. Ahora bien, fíjense ustedes, este es un resumen de lo que se conoce como el APQP, las 5 etapas del APQP, ¿verdad? Planeación, diseño y desarrollo del producto, del proceso, que es prácticamente similar, validación y retroalimentación y acción correctivas, ¿no? Desde el momento que tengo los prototipos, prácticamente ya deberé tener listo el AMED de diseño, si soy dueño del diseño. Posteriormente, en los pilotos voy a afianzar para tener el AMED de proceso. Fíjense ustedes el tiempo que tarda todavía en arrancarse la producción. Cada armadora tiene un programa en particular para poder definir las fechas en las que es requerido el AMED de proceso y diseño. De allí la fecha clave o key date que les comenté hace rato, que tiene que estar asociada a la fecha en el que en el APQP de cada cliente se requiere la incorporación de este documento. Y finalmente, pues la multiplicación del NPR, la multiplicación severidad, ocurrencia, detección, me ayuda a dar una prioridad a estos esfuerzos de mejoramiento. Pero fíjense ustedes, vamos a ver que no siempre la alta prioridad de NPRs o la calificación alta es lo que me va a dar una acción recomendada. Es uno de los cambios que viene en la nueva edición. Les voy a presentar aquí, déjenme ver tantito, aquí. Fíjense ustedes, tenemos aquí 15 escenarios diferentes con severidad, ocurrencia, detección. Todos los escenarios tienen una calificación de RPN igual a 360. El planteamiento es cómo le vamos a dar prioridad. Y en esta tabla se resume que lo que tiene la más alta prioridad es la severidad, como número 1. Después tiene una combinación de severidad por ocurrencia, porque aquí están los costos de la no calidad. Y finalmente tiene una combinación de severidad por detección. Y para eso es importante tener bien conocidas las tablas de severidad y ocurrencia de detección. Me regreso tantito nada más para que ustedes tengan, la intención es nada más mostrar la herramienta. Vean ustedes las tablas de severidad. Vamos a hablar nada más del 10 y el 9. Fíjense ustedes, severidad de 9 es un efecto en el que la operación segura del vehículo se pone en riesgo. La operación inclusive involucra un incumplimiento con regulaciones gubernamentales. ¿Quién define normalmente severidades de 9 y 10? El cliente, por cuestiones de diseño
y asignación de características de alto valor. Eso no tenemos de qué preocuparnos. Cliente lo va a definir mediante un acuerdo, características de 9 y 10, porque ponen en riesgo la función, la seguridad y la función primaria. Quiero decir, y el incumplimiento de una regulación. Cuando estamos afectando la función primaria, nos vamos a calificaciones de CVA de 8. Y tiene un efecto en el cliente y un efecto en la planta de manufactura, es decir, nuestras plantas que están fabricando la parte. Eso es por lo que respecta a severidad. Después tenemos la cuestión de la tabla de ocurrencia, una tabla que va en función de porcentajes de falla. He visto muchos AMEPs en los que nos aparece una calificación de ocurrencia de 2. Y fíjense, 2 significa una falla en 1.000.000 de oportunidades. Estamos hablando de 6 sigma prácticamente. Entonces ahí tener mucho cuidado con esta relación. Y la tabla de detección final, en la que también se tienen métodos de inspección visual y ponemos calificaciones de 4 o de 5, ¿verdad? Entonces es muy importante que hay ciertos criterios para poder acordar y tener una evaluación lo más completo posible en nuestra tabla en nuestra ponderación de severidad. Hasta aquí, básicamente, lo que pretendemos es dar un refreshment de cómo es la metodología de la elaboración de la MED cuarta edición. Pero viene un cambio a partir de julio del año pasado, que es el nuevo manual de la MED. Y miren ustedes, ¿cómo se integró este manual? Se integró básicamente partiendo de la MED actual, cuarta edición, tomando como referencia la SAE J 1739, la norma técnica que ya existía, que comenté en un principio, y se incorpora el BDA para incluir mejores prácticas, ejemplos más seguros, y se agrega algo muy importante, que es la parte de seguridad funcional. Ese es el tema importante. Ahora, la parte de la MED de diseño juega un papel importante en este contexto. Y entonces, al hablar nosotros, fíjense, de la nueva versión, ¿por qué se crea una nueva versión que todavía no ha sido adoptada de manera, digamos, categórica al 100%? Por los recalls. En este slide se presenta información publicada en los Estados Unidos, en la que existen, en la parte inferior, en color amarillo, ¿verdad?, los recalls en las que se han involucrado varias plantas. Hablamos de millones de dólares, jóvenes. FCA, 11.6 millones, se lleva los honores. Le sigue Honda, Toyota, en fin, aquí aparecen, no están exentos compañías como BMW, Mazda, que son compañías que tienen filosofías de Lean Six Sigma y que, pues desafortunadamente, nos está pegando. El total de los problemas que se están hablando en un periodo de tiempo hasta el 2017, si no mal recuerdo, 18 en este caso este reporte, son de cerca de 6.9 billones de dólares. Imagínense lo que hay en el contexto. En México, aproximadamente, las armadoras que existen, las americanas, tienen un gasto que oscila entre los 900 y los 1.100 millones de pesos por año, nada más en aspectos de reclamaciones, de seguridad, de garantía y de recursos. Mucho dinero que se ve involucrado. Entonces, la idea del nuevo AMEP, justamente, surgió como un resultado de las auditorías de la tercera parte de IATF, en el que se presenta de manera muy sucinta, esto es algo muy rápido que les quiero a ustedes mostrar, los errores más comunes que se han encontrado o los hallazgos de no conformidades, tanto menores como mayores. Y básicamente recaen en el plan de control que está asociado con el AMEP de proceso, las salidas del proceso de fabricación, también el 8352, ahí aparecen los numerales de la norma, y en el tema de solución de problemas, que son las herramientas y que son parte de, no nada más de la Core Tool, sino de herramientas importantes que tenemos que considerar. Entonces, esa es una de las razones por las que se está enfatizando mucho el uso de esta herramienta, ¿no? Continúo aquí con otras herramientas. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo en el nuevo manual? ¿Cambió el modo de hacer el AMED? No. ¿Qué cambió? En realidad, lo que se está haciendo, miren ustedes, es homologar y alinear el concepto entre lo que es APQP y BDA. Es muy común, al menos en las plantas que yo he visitado en México, que el APQP
una semana o un día antes a veces de la firma y la revisión del PSW, que es el Part Submission Warranty, o el certificado de calidad que complementa todo el desarrollo de un producto, andan pidiendo la firma al gerente de mantenimiento, al de producción o al de taller mecánico del famoso formato de factibilidad, ¿verdad? Cuando no entendemos de una manera clara que es una fase en la que debimos haber hecho previo a las fases del APQP. Entonces aquí se muestra la interfase entre las 5 fases de lo que es el APQP americano y lo que es los grados de madurez de la DDA, que va de RG0 hasta 7. Sé que algunas armadoras como BMW tienen hasta 11 o 12 grados de madurez, pero son enfocadas a productos muy específicos y básicamente lo que nos muestra aquí es la serie de milestones o eventos principales con una serie de entregables que va a tener cada una de estas fases. Entonces, ese es un tema muy importante del conocimiento de quien está a cargo del desarrollo de un nuevo producto. Entonces, es un cambio importante que hay en este nuevo manual, se alinea. Y fíjense ustedes, hace rato comentaba con ustedes que el AMES se tiene que revisar o elaborar cuando hay 3 casos. Caso 1 y caso 2 no tienen ninguna modificación en el AMES nuevo, primera edición. ¿Qué es lo que se agrega? El caso número 3. Fíjense ustedes, ahora se debe de revisar cuando haya cambios de ingeniería existentes tanto al diseño como al proceso. Y es muy común que nuestros amigos de manufactura nos digan, oye, ¿dónde está escrito? ¿Dónde dice? Porque estamos pensando en términos solamente de que el cliente pide requerimientos a través de un diseño. Bueno, para eso, vean ustedes la cantidad de requerimientos que hay ahora en los que nos obliga a revisar el AMEF. Cambios a problemas de calidad, a los requerimientos, problemas de calidad, cambios en el JARA, análisis de fallas, cambios en el TARA, cambios debidos al monitoreo del producto y lecciones aprendidas. Y viene una pregunta que me han hecho, oye, ahora con la pandemia, con el COVID-19, ¿tendré que revisar mi AMEF y mi plan de control? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que tenemos que revisarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los de lo que más nos impacta en un proceso de manufactura, pues es la mano de obra. ¿Qué pasa si hay una persona que se llega a infectar? ¿Cuál es el efecto que puede potencialmente traer? Para ello, obviamente, las plantas están haciendo en su mayor, en este caso ahora en México, que arrancamos el día de ayer, un plan de prevención para que haya una especie de cerco sanitario. Bueno, esto es lo que se amplía un poco más a detalle en el tema del nuevo AMEF. Y fíjense ustedes, ¿por qué es importante considerar lo anterior? El AMEF versión 4ª edición, a veces es un poco complicado llevar a efecto una AMEF de recursos humanos, o para los procesos de recursos humanos, o para un proceso de reclutamiento. Entonces, ahora el nuevo manual nos clarifica que entendiendo lo que es el AMEF por definición, el riesgo por definición, el manejo de la incertidumbre o los objetivos, solamente este AMEF puede evaluar riesgos técnicos. Hay otras herramientas para evaluar riesgos financieros, riesgos de estrategia, riesgos laborales. Hay una herramienta que se llama TRIS, y yo se la recomiendo ampliamente, porque es una mezcla de AMEF, pero enfocada más a lo estratégico. O un FODA, ¿verdad? Un SWOT, como llaman en Norteamérica. Pero los riesgos técnicos de proceso, de diseño, etcétera, es lo que se enfoca fundamentalmente el manual de la AMEF. ¿Y cuál es la importancia de evaluar estos riesgos? Por un momento pensemos en un defecto. Cualquiera que venga a su mente en un producto que tengan a la mano, de cualquier tipo de producto. Tenemos siempre que pensar en términos de la severidad, no en la siguiente operación, no en el punto de embarque, sino pensar en el efecto, cuando sea factible hacerlo, en el usuario final. ¿Cuál va a ser el efecto en este usuario? ¿Para qué? Para poder evaluar acciones de prevención que tiendan a controlar o reducir tales efectos o mitigar las causas de falla que se están presentando. Ese es el concepto que hoy día se le da mucho énfasis.
Este manual siento que es un poco más amigable, menos cerrado en los números, pero sí tenemos que tener un pleno conocimiento y tener comunicación con clientes y proveedores, tanto como sea posible, para poder entender cómo lo estamos afectando. Entonces, número uno en el tema de la MEF. La metodología, a diferencia de los 3 pasos que vimos en la 4ª edición, ahora son 7 pasos, divididos en 3 secciones. Primer paso o primera sección, análisis del sistema, que incluye planeación y preparación, análisis de estructura y análisis de función. Vamos a darle énfasis en esta presentación básicamente a esta fase de análisis de sistema y hablar un poquito de el análisis de falla y análisis de riesgos. Lo demás es prácticamente la mecánica normal de hacer una presentación, una MEF. Bien ustedes, la planeación y preparación equivale a la primera parte de la MEF, 4ª edición, que les presenté, que es el encabezado, ¿verdad? Análisis de estructura es, oye, define hasta qué nivel vas a hacerlo, sistema, subsistema o componente, es decir, un diagrama de árbol o un diagrama de flujo. Y la función es para qué sirve el producto o la función de la parte. Pero veamos de manera muy general la estructura de estos 7 pasos. Sé que muchos posiblemente no la vayan a ver, esto está colocado en el manual de IAGBDA, primera edición. Se muestran la clasificación de los 7 pasos, ¿verdad? Para qué está hecho y qué consideraciones debemos de tomar en cada uno de ellos, ¿verdad? Vean ustedes que en algunos casos se liga con el AMEF de diseño. Y hay un concepto que no vamos a tocar hoy, que se conoce como el MSR. Vean ustedes en la columna de establecimiento, estableciendo la cadena de falla, paso número 4. Fíjense ustedes, en todas las partes electrónicas o que tengan un diseño, se conoce como Monitoring System Response. Es decir, se tiene que hacer una MEF en el que ahora se nos está pidiendo, inclusive, que tengamos en mente el analizar, no en mente, sino en plan, el analizar si hacemos un software, cuáles son los modos de la falla potencial. Y es un tema totalmente ahí novedoso que se tienen tablas inclusive para poder evaluar. Me regreso tantito nada más en la presentación anterior para clarificar qué es lo que se nos evalúa. La metodología sigue siendo la misma. Alcance, análisis estructural, análisis funcional, es decir, defino las funciones y los requerimientos, ponderamos la severidad y clasificados modos de falla, y después ya lo que hacemos es analizar los riesgos, es decir, multiplicar o calificar ocurrencia de detección, y fíjense ustedes un cambio importante, ya no existe el RPN o el NPR, número de prioridad de riesgo. Ahora lo que se agrega se conoce como un Action Priority o priorización de acciones en el paso número 5, que es una manera equivalente de poderlo evaluar. Vienen acciones de optimización y finalmente documentación de resultados. Espero que les esté dando una claridad en la información. Me estoy yendo un poco rápido para poder presentar pues, el contexto de lo más completo que se pueda de este manual. A manera de resumen, y a reserva de que Lilian después a través de Tecnigerencia pueda hacer un resumen, pues este es un curso que se ve muy a detalle. Aquí lo que pretendemos hacer o hicimos fue un resumen del contenido y los cambios principales que se dieron en cada una de las fases con respecto al manual de la 4ª edición. Y vamos a comentarlos de manera muy breve. En la primera fase, que es planeación y preparación, ¿qué es lo que se hace? Se hace mucho énfasis en definir el alcance mediante el uso de las 5 T's. Ya saben que a veces hay muchos acrónimos americanos y que significan trabajo en equipo. Vienen las T's, vienen de team, timing, intent, ahí sería como la I, ¿verdad? Pero bueno, lo clasificaron como la intención, tareas y herramientas. Y está ligado netamente a lo que conocemos como el manual, el APQP. ¿Por qué se incluye este proceso? Bueno, porque es importante definir aspectos que debemos incluir y excluir.
Es muy común que nuestros clientes nos pidan, porque así estaba definido en la cuarta edición, o se interpretaba de esa manera, que debes de tener tu AMEP desde recibo, inspección recibo, hasta el embarque del producto. Y aquí podemos hacerlo por procesos, por familias, ¿verdad? Por eso se recomienda hacer un análisis, un diagrama de bloques, un diagrama P para la parte de diseño, y poder cercar el enfoque en nuestro análisis, pero se tiene que planear desde un principio, ¿verdad? En el alcance tenemos que considerar todas las entradas que vimos en el AMED cuarta edición, no cambian, aquí simplemente los mencionamos. Quizá algo que estoy aquí agregando son el Bill of Materials, pero todo lo demás está prácticamente puesto como datos de entrada para hacer nuestra AMED, en este caso de proceso, y quizá una herramienta que no es muy común, pero que es el QFD. Requerimientos legales y técnicos. Hoy día, al menos en México, yo sé que en todo el mundo, hay nuevos requerimientos para la pandemia, que tenemos que tratar de cubrirlos bajo un mecanismo diferente quizá, pero que tenemos que ver cuál es el efecto potencial que nos pueden ocasionar. A manera de ejemplo, en la primera fase de hacer, es un ejemplo que quiero ilustrar de forma lo más práctico posible para entender cómo se hace la metodología de la MEP. Tenemos, vean ustedes este diagrama de flujo, los que tengan oportunidad de tenerlo con claridad. Tenemos una operación, un diagrama de flujo de un proceso de inyección de plástico, con una serie de clasificaciones de instrucciones de trabajo en la parte derecha. En la parte central, en un recuadro, lo que hicimos, primer punto, tengo mi diagrama de flujo, tengo que hacer una evaluación de riesgo inicial. Entonces pusimos riesgo bajo, riesgo alto y riesgo medio. Esto pueden usarlo como referencia partiendo de la ISO 31000 o teniendo criterios, ¿verdad?, diferentes que pueden ser estadísticos, que pueden ser basados en costo. Y aquí presentamos una tabla que es muy común utilizada por las armadoras para poder hacer la clasificación en los pasos de la operación que pueden ir a la MEF. Vamos a ver básicamente dos. El paso de la operación involucra o afecta características de seguridad del producto. En automático, si es sí, se tiene que incluir en la MEF. Riesgo alto. El paso de la operación afecta cumplimiento de regulaciones gubernamentales, ruido, vibración, etcétera, también. Vámonos a un punto medio. El paso de la operación es conocido por el equipo, pero involucra o afecta características no críticas, sí, lo clasifico como M. Y finalmente, un riesgo bajo. Entonces, el equipo va a definir, junto con el cliente, por supuesto, si va a incluir riesgos medios y riesgos altos. En el caso de General Motors, atacamos primeramente riesgos altos en su AMEP de reversa. Y en un plan, riesgos medios. ¿Con qué objeto? Con objeto de que, y finalmente atacar también los bajos, ¿verdad? Con objeto de ir mitigando y perfeccionando nuestros procesos de manufactura. Entonces, es un ejemplo de riesgo y criterios para poder hacer basado en el diagrama de flujo. Después viene lo que es el análisis estructural en el paso número 2, que básicamente es un diagrama de flujo, ¿verdad?, en el que me va a identificar el proceso para visualizarlo de una manera gráfica y establecer la secuencia y la interconexión de cada una de las operaciones, diagrama de flujo conocido por todos nosotros. Y entonces me voy a enfocar en la operación 10, ¿verdad?, que habla del pigmentado de nylon, en la que tiene, esta es la operación y estas son los pasos de la operación. Colocar nylon, aplicar pigmento, mezclar durante 3 minutos y vaciar el contenedor. Todo es un ejemplo hipotético con objeto de poder tratar de mostrar una claridad. Entonces, lo que tengo que hacer es incorporar el concepto de las 4 o de las 6 M's, ¿verdad? Primeramente tengo la operación, tenemos la operación, los pasos de la operación, y vamos a involucrar qué es lo que está afectando o se requiere para colocar el nylon. Por ejemplo, colocar el nylon puede ser que tenga requerimiento de un operador, mano de obra, requerimiento de nylon, materia prima, un brazo de transferencia, alguna herramienta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a esto se refiere con el método para poder hacer cada una de las operaciones. Si se dan cuenta, ese es algo que estamos haciendo con las
instrucciones de operación, pero ahora hay que hacerlo en aquellas operaciones que requieran alto nivel de análisis. Igual, aplicar pigmento en una proporción de 10 más menos X%. Aquí tenemos, la idea es no centrarse solamente en 4 M's, sino en todas las M's potenciales que requieran y que participan en su análisis. ¿Para qué requiero las M's? Básicamente para poder asociar qué fue lo que falló en caso de un modo de falla, para atacarlo de manera muy directa. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de mi análisis estructural. De manera gráfica, aquí lo pueden ustedes ver, la operación 10, con sus pasos de la operación, sus 4 o 6 M's, dependiendo de, y me va a permitir entonces establecer métodos de prevención de manera anticipada. Así se vería en el formato que maneja el nuevo manual. Acá lo tenemos de manera gráfica, acá lo tenemos de una forma puesta de manera horizontal. Paso de la operación, sus procesos o sus pasos de la operación, quiero decir, su proceso y los elementos que intervienen en las 6 M's. Este es un agregado que se hace a este manual. ¿Ok? Vean ustedes, un poco más detalle. Después viene la parte del análisis funcional. Hablábamos desde la AMED cuarta edición del concepto de sistema, subsistema o componente. No debemos de perder de vista el producto final, es decir, la parte última de nuestro componente o producto. Pero el enfoque central va a ser en nuestro sistema o en nuestro subsistema. Por eso se permite, de alguna manera, hacer AMEPS por proceso. Algunos le llamamos por familia. Es decir, ya tengo procesos establecidos, voy a ver qué es lo que está cambiando y voy a analizar hasta un nivel componente, sin perder de vista que este componente fue una parte de un sistema o un subsistema y que finalmente va a un producto final. En este análisis, su intento o su propósito es la funcionabilidad esperada y, obviamente, el cumplimiento de las especificaciones. Sabemos que una función está definida como la razón para lo que fue creado. Es la razón de ser del producto o del proceso. Y nos da una serie de ejemplos de que tiene que ser descrito con un verbo, con una acción y el sustantivo que mejor lo describa. Es decir, a veces vemos AMEPS que dicen pintura, ¿pero qué? Falta un verbo, aplicar pintura negra, etcétera, ¿no? Para poder tener un entendimiento claro de cuál es la función que se está desempeñando en cada etapa del proceso. Entonces, bueno, es importante esto. Una MEF, típicamente jóvenes, no se aprende nada más escuchando. Una MEF, ustedes tienen mucho conocimiento seguramente, lo mejor es practicando, llevando a cabo AMEPS de nuestro proceso para poder entender su estructuración. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense ustedes, tenemos el implementado de nylon, el enfoque del análisis en cada uno de los pasos de la operación. ¿Cómo lo hacemos? Con las 4 o 6 M's, ¿verdad? De manera gráfica. Y entonces, ¿cómo lo vamos a colocar en el análisis funcional? Tengo que tomar en cuenta al menos 3 aspectos en la función del proceso. La función del proceso del producto, ¿en dónde? En mi planta. La función del proceso, en el proceso mismo donde lo estoy haciendo, voy a hacer la planta, en la planta de embarque o de envío, que es la armadora, OEM, o inclusive con el usuario final. Es como se hace el análisis. Y luego, en la función del paso del proceso, vamos a definir qué es lo que hacemos. Integramos pigmento en un porcentaje. ¿Y qué es lo que hace el operador? ¿Verdad? Aquí en este caso hablamos del pigmento, de una báscula, de hojas de instrucción. Y ya automáticamente me está diciendo que debo de dar un entrenamiento al operador. Lo tengo que certificar quizá para una operación. Y que además tengo un dispositivo, una báscula, que me va a asociar con un sistema de medición, un MSA, para tener la báscula calibrada a ciertos intervalos de tiempo. Ya la estamos ahora enlazando con otra serie de cortos, ¿ok? ¿Cómo se vería? Aquí está presentado de manera nada más para hacerlo gráfico. ¿Cómo se verían ambos conceptos? La parte superior, análisis de estructura, es decir, diagrama de flujo.
¿verdad? En la parte inferior, el análisis funcional. Esto había que presentarlo de manera horizontal, pero la intención es que ustedes vean cómo hay un enlace entre cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, hasta este punto terminaríamos la primera estructura del análisis de sistemas. Después viene lo más sencillo, aparentemente, que es análisis de las fallas. Básicamente, aquí tenemos que identificar las fallas, las causas de la falla y los efectos que tiene en la cadena con el cliente, por supuesto. Obviamente que tenemos que asociar las causas con las 4 o 6 M's y la red de fallas que se van teniendo. Naturalmente que tenemos que, entre más detalle exista, mucho más fácil va a permitir asociar con una causa raíz. Y el enfoque central, o focal que llaman algunos, es de que me voy a enfocar en el modo de falla. Si se recuerdan la definición de Ahmed, ¿verdad? Es un grupo de actividades sistemáticas para identificar los modos de falla y sus efectos para poder analizar las causas que lo genera y o reducir y mitigar en toda la cadena de distribución. Entonces, al identificar el modo de falla, vamos a asociarlo automáticamente con el efecto. ¿Qué tan grave es para poder hacer una ponderación? ¿Y qué es lo que genera este modo de falla? Porque cuando solamente atacamos efectos y no causas, ¿verdad? Tenemos inspecciones que no agregan valor, que lo que agregan es costo. Entonces, el enfoque central de este manual de la MEF. A manera global, simplemente mostrar a ustedes que hay una serie de tablas. Las tablas con respecto a lo que mostré hace rato en la IAG se adecuaron de alguna manera, se describieron de una manera un poco más sencilla. Miren ustedes, básicamente, 10, afecta la operación segura del vehículo u otros vehículos, casi similar. La salud del operador o pasajeros o usuarios que agregaron peatones en caminos. Porque la ventaja es que ahora hay muchos autos que son autónomos. Entonces, agregando que hay que tener previsiones. De allí que vayamos a ver vehículos que tengan sensores delanteros y traseros, cámara de reversa, etcétera, para poder facilitar este cumplimiento. Y el 9, que era muy ambiguo, ahora se dice que son incumplimiento con regulaciones. Entonces, hay una serie de severidad del 10 al 1, igualito no cambia. Bueno, nada más comentar, el 8, decíamos que era la función primaria. Ahora se dice que es pérdida de alguna función esencial. Cambiaron la palabra primaria por esencial. Degradación de una función esencial, etcétera. Es más o menos como se hizo el ajuste. Lo mismo pasa para una tabla que tiene el impacto para poder evaluar el efecto, ¿verdad? Similar a lo que les presenté en los 15 casos anteriores, impacto en nuestra planta, en la planta de embarque, la OEM, y el impacto en el usuario final, ¿no? Es más o menos para dar una idea de cómo se pueden ponderar hacer la evaluación de la severidad. En nuestro caso, poniendo un ejemplo del pigmento, retrabajo, desperdicio, tiene 2 calificaciones de severidad, pues naturalmente que sabemos que nos vamos por la más alta, ¿verdad? Que es la número 8. Ya tenemos una serie de acciones para poder tomar consideraciones de prevención y evitar que esto se vuelva a presentar. Así es como se miraría de una manera puesta en el formato del nuevo AMED. Severidad de 7. En este caso estamos poniendo el 7. Aquí hay un 8 que identificamos. Desperdicio de lote. Miren más adelantito. ¿Verdad? Aquí debe haber un pequeño errorcito. Debía ser la calificación máxima, ¿verdad? Bueno, aquí pusimos nada más 7, 6, 7, 4. Entonces, por lo tanto, estamos colocando el número 7. Y vienen aquí las causas de trabajo, ¿verdad? Falta certificado del operador, instrucciones poco claras, TPM, en fin. Esto es lo que me va a permitir hacer una MEF un poco más robusta. Entonces, los riesgos, importante, no puedo avanzar en el análisis de riesgos si no tengo identificados métodos de prevención. Es decir, muchas veces vemos a MEFs que dicen, no, método de prevención no hay, tenemos que tener un método de prevención porque acuérdense que esto es proactivo. Y vienen las tablas de ocurrencia, muy similares a las que vimos. A diferencia del IAG, aquí ya no hay porcentajes de una en 1000, una en 10,000, en 100,000, etcétera. Aquí hay está basado en la experiencia del proceso
y en los controles de prevención que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay una definición un poco más amigable y menos datos estadísticos, ¿verdad?, que teníamos. No está peleado con lo otro, lo podemos seguir utilizando si nos funciona muy bien, pero se basa mucho en el conocimiento que ustedes tengan del proceso. Para detecciones, es una parte nada más simplificada, estamos hablando de la detección, ¿verdad?, a partir de 6 y 5, que es típicamente lo que hemos encontrado. En esencia no cambia, ¿verdad? Un 5 básicamente lo conocíamos como es el setup y ajuste de primera pieza. Aquí da un poco de mayor ampliación de cuál es la capacidad para detectar qué. Preferentemente, mientras más baja sea la calificación de detección, aquí, significa que voy a estar trabajando en la causa. Mientras más alta sea la calificación, estamos trabajando en la detección del defecto. Entonces, obviamente para que no llegue al cliente, que es la parte final, pero nos conviene trabajar en atacar la causa. Bueno, como no hay tablas, no hay NPR, entonces, miren ustedes, el NPR abarcaba aproximadamente 19 modos de falla potencial, 19 calificaciones. Yo les presenté 15. Ahora con estas tablas se llegan a cerca de 38, 40 numeraciones, con calificaciones de high, alto, medio o low. Y entonces, cuando tengo severidades de 1 a 10 y ocurrencias de 1 a 10 también, vean ustedes, para una detección de 5 a 6 hay tablas. Estas tablas en automático con un software se pueden calificar. Vean, por ejemplo, un proceso que tenga una severidad de 8, pero que tenga una ocurrencia de 4. Ya estoy en una zona de alta. Tengo que tomar acciones inmediatas. Vamos a ver una severidad de 4, que solamente 75% o pocas personas, 75% de la gente lo puede notar, pero tengo una alta frecuencia, un 6. Cambia también automáticamente a una alta prioridad. Este es para definir la priorización de acciones o Action Priority. Y son tablas equivalentes, son muy similares a las de GM en su manual de la medio reversa, pero no son exactamente las mismas. Aquí hablamos para una detección de 7 a 10, cómo cambia totalmente el uso de la tabla, ¿verdad? Misma 8 y mismo 4, miren. Pero fíjense, me voy a 4 y automáticamente ya tengo mayor espectro para poder hacer la evaluación. Que decir, para clasificarlos como, hay más H's o más altos que en la anterior, ¿verdad? Finalmente, aquí tenemos, igual para detecciones de 2 a 4, que es el ideal, como les comentaba, miren ustedes, se reducen porque tengo métodos Pocayo, que tengo métodos de Error Mistake Proofing. Obviamente que las tablas es un proceso de adecuarnos para su conocimiento. Bueno, hasta aquí viene la parte del análisis de riesgos, que es muy metodológico igual que el anterior, excepto que ahora usamos estas tablas de Action Priority en lugar del RPN, y finalmente viene la parte de lo que es la optimización. La optimización es lo que corresponde a las sesiones recomendadas para reducir los riesgos. ¿Qué es lo que cambió? Técnicamente teníamos lo que aparece aquí en la pantalla, en lo que se pueden ustedes ver en el slide. Acciones recomendadas, ahora se están agregando nuevas cosas, como es acciones preventivas y de detección. El nombre de la persona se clarifica, fecha, objetivo, y se pone un estatus, abierto, completado o desechado. Y se vuelve a hacer la calificación normal. ¿Qué es lo que había anteriormente? Acción, implementar TPM. Responsable, mantenimiento. Ya encontramos el primer hallazgo, ¿verdad? Se debe de colocar la persona con una fecha y trabajar en equipo para poder... ¿Qué sucede si mantenimiento dice, oye, no puedo implementar esa acción en este momento, pero voy a tomar una acción alterna? Nos permite documentarlo para poder evaluar nuevamente severidad. Bueno, severidad se deja fijo, evaluar ocurrencia, detección y volver a calificar el Action Priority. Muy equivalente a lo anterior, excepto que es un poco más abierto. Y la última parte habla de documentar los resultados. Estos resultados, obviamente, tienen que ser, es comunicar el riesgo o eventualmente proponer tablas que cada compañía puede desarrollar. Es lo que se conoce como las lecciones aprendidas.
Y aquí termina prácticamente la elaboración o la documentación de la integración de nuestra MEP de proceso. ¿Qué es lo que viene a continuación? Si tengo un excelente AMEF completo, bien hecho, miren ustedes, el plan de control vamos a tenerlo prácticamente terminado. Por eso se asocia que plan de control y AMED, el plan de control debe emanar de la AMED de proceso. Prácticamente la única diferencia que hay en el plan de control con respecto a la AMED debería de la disposición del dispositivo maquinaria, lo que es el método de control y el plan de reacción. Todo lo demás prácticamente pudiera ser extraído de la MED. Esa es la razón por la que se hace mucho mayor énfasis en este concepto, en las salidas. Así como tuvimos entradas, tenemos ciertas salidas en el AMED. ¿Qué es lo que nos espera respecto a la adopción por parte de las principales armadoras? Este es un resumen que fue publicado por la IAG, esto fue en febrero, si no mal recuerdo, en el que dice que, por ejemplo, FCA, lo que era antes Chrysler, acepta este nuevo manual para su uso de manera inmediata, ¿verdad? Para programas a partir del diciembre del 2019, pero lo pone como un requerimiento especial o específico, es de que se debe usar el formato D para la MED de diseño y el formato G para la MED de proceso. Por supuesto, del nuevo manual. En el caso de General Motors, dice que va a pensarlo para poder implementar a partir del 2023. Aquí hay una especie de aspectos naturalmente político-económicos, pues porque General Motors tiene su AMED de reversa y es el que está siendo usado automáticamente, pero por eso dice la parte final que está investigando para poder aceptar este nuevo manual. Ford en el mes de junio va a avisar qué va a hacer, pero dice que a partir de modelo 2022, Ford sabemos que usa su handbook, versión 4.2, entonces también lo acepta caso por caso, pero naturalmente enfatiza el requerimiento de su manual. Y finalmente, Honda ha publicado que aceptará este nuevo manual en un proceso de transición para 2022 y que para el 2027 todos los documentos de la MED van a ser con este nuevo formato. Entonces, es más o menos el plan que tiene la adopción de las diferentes OEMs, las principales americanas y una japonesa. Sabemos que ya se incorporó Land Rover a parte de la IAG y en la medida que hay información se irá actualizando este requerimiento. Pues de manera muy rápida y de manera lo más completo que mi capacidad me permite, esta es la información que queríamos mostrar. Obviamente que hay muchos más detalles, pero espero que hayamos dado una panorámica entre lo que es la cuarta edición, la nueva edición y algunas áreas de oportunidad que seguramente vamos a tener como facilitadores, como ingenieros de manufactura, para poder cumplir con los requerimientos del cliente. Pues agradezco la escucha hasta este momento y no sé si todavía podamos iniciar, si hay preguntas, si hay comentarios a través del chat para poder atenderlos. Ángel Ramírez pregunta por ejemplos de mecanismos de falla. Y Mari Núñez, ¿cuánto tiempo se necesita para implantar esta herramienta Pero te comentaba de Ángel Ramírez, que pregunta por ejemplos de mecanismos de falla. Y Mari, recuerdo que preguntaba en cuánto tiempo se logra implementar una herramienta como esta en las industrias de manufactura. Bien, como una herramienta de falla está una herramienta muy excelente que se llama el FTA, Fault Tree Análisis de árbol de falla, que no es más que diagramar todas las operaciones con sus pasos a nivel detalle de la operación, pasos de la operación. Obviamente, por eso es importante hacer referencia a riesgos altos y medios, porque imagínate, para una operación, un ensamble de, no sé, de 20 o 30 operaciones, la media sería muy kilométrico, o segregarlo por operaciones. ¿En qué tiempo? Depende de la complejidad y la experiencia del equipo. Primero, tienen que entrenar a su gente, la IAG ahora pide que haya 3 personas capacitadas, que haya un facilitador,
que haya el dueño del proceso y que haya le llaman ellos una especie de champion, es decir, que tenga la autoridad para tener el apoyo de la dirección. Al menos el facilitador y el dueño del proceso deben de ser diestros en esta herramienta. En mi experiencia, plantas de 100 a 150 personas, en 3 semanas continuos se puede implementar. En plantas de mayor envergadura y complejidad, hemos trabajado más de 3 meses y medio, 4 o 5 personas, para poder implementar de manera completa, para lograr una MEF bastante robusto y que sea aprobado por el cliente. Pero depende mucho de la complejidad y obviamente, la experiencia del equipo. Gabriela nos pregunta si hay experiencias de aplicación de AMEF en la industria de alimentos. Sí, ahí tenemos que irnos a si no me equivoco, la ISO 22000, tú eres ahí la experta. Aunque no mencionan como AMEF como tal, hay un libro muy bueno que yo le recomiendo, que es de un autor americano griego, compañero que ha estado trabajando conmigo, se llama FIMA, From Theory to Execution. Habla allí de ciertos mecanismos para hospitales y para la industria alimentaria, bajo la misma metodología, pero con enfoque a ese tipo de industria. Te paso los datos, se llama AMEF, de la teoría a la ejecución, y el autor es Dan Stradamaris, es una persona con mucho conocimiento en todo este tema. Por acá nos pregunta Winkler, para la industria automotriz, ¿se debe aplicar un AMEF de máquina para el área de mantenimiento? ¿Esto es un debe? Es un debe. Ya lo menciona la IATF, ¿verdad? Que está asociada con TPM. El 8511 también te lo marca en el IATF. Pero lo que es importante aquí, ¿dónde aplicar una MEF de maquinaria? Cuando tenemos una máquina o una maquinaria ex profeso para una operación en particular. Es decir, donde acuérdense que esto viene de un análisis de APQP. Cuando el proceso es dominado por la maquinaria, yo debo de hacer una MEF de maquinaria. No voy a omitir el AMEF de proceso, pero me voy a enfocar en mitigar los riesgos que la máquina me puede presentar, ¿verdad? Y sobre todo, recuerden ustedes identificar la famosa curva de la bañera o inclusive las refacciones críticas que son muy importantes para no poner en riesgo el abasto a nuestro cliente. Pero definitivamente se puede hacer. El único que lo está empezando a exigir ya es Ford y General Motors. Ford lo pide como un requerimiento a petición específica de los STAs y General Motors lo incluye en su manual de la MEF de reverso. Es correcto. Okay. Por acá Ana García nos pregunta, en el área de servicios como proceso definido, los modos de falla pueden ir direccionados a las áreas de apoyo, no solamente a los naturales del servicio prestado. ¿Es compleja esa documentación? La documentación de los servicios prestados, supongo. Sí. Sí. El nuevo manual de la MEF pretende que solamente se evalúen aspectos técnicos. Para servicio hay otras herramientas del Lean Six Sigma. Naturalmente que la esencia de la MEF se puede seguir utilizando, ¿verdad? Yo ahí les recomiendo una herramienta muy poderosa que es muy poco usada. Se llama TRIZ, T-R-I-Z, que habla más, es una MEF ligado a procesos de gestión, a procesos de servicio, ¿verdad? O usar la metodología DMAIC. Naturalmente que las personas cuando no tienen definir qué es lo que nos hace falta para aplicarla al servicio, conocer los datos de entrada, conocer los requerimientos del cliente, ver nuestro proceso y ver las salidas. Es muy común que una herramienta que puede ser usada como complemento es el CIPOC o SIPOC en inglés, ¿verdad? Se usa mucho para este tipo de procesos de servicio.